Muy buenas. Soy Santiago Mayor Escalada de la Universidad de Isabel I. Y bueno, en este primer Congreso Internacional de Tendencias en Comunicación, voy a desarrollaros la ponencia encaminada a hablaros de la comunicación de marca, pasado, presente y futuro, dentro de las facultades de comunicación en la Universidad Española. En este sentido, he planteado esta ponencia a través, pues, primero de una justificación y pertinencia, y a partir de ahí, pues, pondremos en marcha un proceso que tiene que ver con las etapas de investigación, que puede desarrollar cualquier tipo de investigación a lo largo del tiempo, o en un artículo, etcétera. Pero en este caso lo voy a centrar, bueno, pues en el desarrollo de mis investigaciones a lo largo del tiempo, y de esta manera podremos tener una perspectiva más razonable en cuanto a lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y la perspectiva en torno a esta cuestión, como es la importancia, el protagonismo de la marca dentro del ámbito de la comunicación. La justificación y la pertinencia, como decía, este primer punto en el que me voy a centrar, tiene por un lado, pues, como veis, tres puntos sobre los que pivotan, tres ideas fuerza sobre los que pivota la justificación de este tema. Por un lado, se encuentra la pasión personal en el ámbito de la comunicación de marca, en el sentido, por un lado, de poder entender, comprender bien qué es la marca, en qué consiste la marca, tanto desde la perspectiva del activo más valioso de las organizaciones que genera actualmente, como la parte de ser un referente en la conexión con los públicos, que sería, por decirlo así, las dos principales características en las que podemos englobar ahora mismo a la marca como ese agente protagonista dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, para la conexión con los usuarios, que al final, dentro del paradigma digital actual, son los que presentan o son los que tienen, los que cuentan con el poder de la negociación, incluso de la comunicación, de establecer esas relaciones de comunicación. Y por otro lado, pues la cuestión de las marcas y la comunicación ya entendida como un ámbito multidisciplinar de investigación y desarrollo, tanto en el ámbito académico como a través de lo que se está haciendo en el sector profesional. Por otro lado, y disculpad aquí que no he puesto un espacio en la parte de curiosidad investigadora. Por un lado, pues se encuentra la parte de aprender, de tener esa perspectiva pedagógica a la hora de abordar la circunstancia y el objeto de estudio de la comunicación de marcas. Por otro lado, la problemática que tiene esta cuestión en sí misma, este área del conocimiento, este objetivo, que es el de la confusión terminológica y disciplinar, pues que al final tiene como consecuencia el que sea un problema, entre comillas, enquistado, de tipo tanto de materia como de áreas del conocimiento desde las que se albergan diferentes estudios y, por tanto, en este sentido también es apasionante el poder adentrarse en esta problemática existente en torno, como os digo, a la propia concepción de la comunicación de marcas, en cuanto a la delimitación del objeto de estudio, etcétera, etcétera. Y, por tanto, con esta confusión terminológica y disciplinar, pues se abre una vasta fórmula para la investigación dentro de este campo. Y por último, a través de la marca y de cómo se relaciona dentro de la propia organización y sobre todo en las conexiones, como decía antes, con los usuarios, el hecho de poder comparar viejos modelos contra nuevos modelos de comunicación, de contexto, etcétera, etcétera, que son apasionantes y por tanto tienen también un largo recorrido en el tiempo para poder investigar. Más allá del atavismo que puedan tener tanto el viejo modelo como el nuevo modelo, lo realmente atávico en esta cuestión es la problemática, como os decía antes, que es esa confusión terminológica, precisamente porque nunca ha habido un consenso, por decirlo así, entre profesionales, entre expertos profesionales en el sector, como tampoco lo ha habido en el ámbito académico. A esto si le sumamos, como os decía, esta apasionante etapa en la que estamos viviendo, en la que caen viejos modelos y aparecen nuevos modelos y nuevos paradigmas de la comunicación, pues hace que estos atavismos se transformen, por decirlo así, en un apasionante viaje hacia la investigación, en este caso al ámbito de la marca y de la comunicación de marcas. Y por último, dentro de esta justificación, está la parte de la vocación docente en cuanto a la formación universitaria que existe y que debería existir
en gestión de marca, la cuestión del papel que juega, ¿no? La comunicación de marca. En este sentido, a lo largo de la ponencia voy a utilizar la palabra o el concepto gestión de marca, porque así englobamos al todo, a todo ese proceso en el que evidentemente la comunicación es el ámbito más fundamental. Y eso, el poder entender cuál es el papel de la gestión de marca, de la comunicación de marca, como entidad propia o como entidad asociada a diferentes áreas del conocimiento dentro de las facultades de comunicación en la Universidad Española. Y por último, esta vocación docente también me hace entender y me hace pensar que a la hora de abordar el tema de la comunicación y la gestión de marcas es muy importante tener una concepción de futuro, en este caso entendida o aplicada sobre los alumnos y el poder entender o poder ver en ellos las figuras profesionales especializadas que demanda el sector y, por tanto, a través de la formación, de la docencia que les impartimos, puedan convertirse, puedan tener todas las herramientas a su disposición para abordar y sobre todo para aterrizar en el sector profesional y que se conviertan de esta manera en los futuros profesionales especializados que, como os digo, demanda el sector cada día más y en este sentido, pues cada vez más especializados y, por tanto, esta formación específica en comunicación de marca es muy relevante. Una vez que tenemos la justificación, pasamos al ámbito, si fuera poco, de la pertinencia como tal de la materia a investigar, de la materia a desarrollar en este siglo XXI, que es la comunicación de marcas. Y que, bueno, qué mejor manera de solidificar la pertinencia en la investigación dentro de este campo que con una persona, una eminencia en el ámbito de la comunicación y del estudio de la investigación de la comunicación de marcas en España, como es el profesor emérito Juan Benavides Delgado. En este sentido, como os digo, el hecho de justificar y solidificar la pertinencia en la investigación en este tema, pongo una frase que he sacado del libro de Jorge David Fernández Gómez, otro experto en gestión y comunicación de marcas. El libro es Principios de Estrategia Publicitaria y Gestión de Marca, para todos aquellos que queráis abordar o queráis comenzar a sumergiros en este ámbito. Os considero que es muy recomendable este libro. Pues bien, dentro del libro Principios de Estrategia Publicitaria y Gestión de Marca de Jorge David Fernández Gómez, el prólogo lo desarrolla, como os decía antes, el profesor emérito Juan Benavides Delgado en su prólogo titulado A propósito del brand management. Y bueno, pues esta pertinencia de la que os estoy hablando la desgrana perfectamente en torno a lo que he comentado antes como justificación y como os decía antes, lo solidifica el profesor Juan Benavides con esta frase que os pongo aquí, y es que, cito textualmente, hace unos meses discutía con diversos colegas de otras universidades los problemas que a mi juicio determinan la gestión de una marca y llegaba a la conclusión de que los escenarios de la gestión se enmarcaban en todo un conjunto muy variado de problemas, muchos de los cuales están hoy por hoy sin aclarar, al menos de un modo preciso, entre profesionales y gestores de empresa, y en cualquier caso exigen de los investigadores nuevos enfoques y definiciones en esto de la marca. Precisamente con esta frase, pues engloba, justifica y se solidifica un poco lo que os comentaba antes en los 3 puntos de justificación, de abordar e investigar sobre este ámbito como es el de la comunicación y la gestión de marcas. La pertinencia creo que la deja perfectamente clara, como os decía, con esta frase, con este párrafo, el profesor Juan Benavides. En este sentido, también quiero remarcar que el traer esta cita aquí, más allá de la pertinencia, como os digo, que tiene, también pone de manifiesto lo que os comentaba antes en cuanto a las los diferentes modelos, ¿no? Los nuevos modelos, los modelos más clásicos. En este sentido, por eso también me parecía muy importante la cita, ya que, digamos, Jorge David Fernández Gómez se trata de un autor, de un investigador, un docente universitario con larga experiencia también en el ámbito de la profesional, en el ámbito de la agencia publicitaria y de comunicación, que podría asociarse al ámbito del estudio desde una perspectiva ya del nuevo modelo, ya que es un profesor joven
Y aquí, como os decía antes, pues está el erudito, el profesor don Juan Benavides Delgado, que en este sentido, digamos que comenzaría siendo o estaría solidificado sobre las lógicas de los modelos antiguos de comunicación, de los sistemas de comunicación, pero que a lo largo de su dilatada, extensa trayectoria como investigador y docente, ha sabido ir identificando todas las cuestiones de cambio, todas las perspectivas y elementos que daban forma a la gestión y comunicación de marcas a lo largo del tiempo y ha ido sabiendo identificar, como os decía, todas las tendencias que nos han llevado hasta donde estamos ahora, lo que sería considerado, entre comillas, pues como los nuevos modelos, ya que precisamente los nuevos modelos, gracias a las características del paradigma digital en el que vivimos, pues son modelos que a través de cambios disruptivos que se producen de una manera tan rápida y tan fulgurante, pues hace que esta investigación, como os decía, en el ámbito de la comunicación y especialmente en todo lo que tiene que ver con la gestión y la comunicación de marcas, pues sean absolutamente actuales, siempre con una perspectiva de prospectiva, precisamente porque los cambios son muy rápidos y hay que saber identificar lo que está pasando y prácticamente adelantarse a lo que va a pasar, o al menos tener los elementos de investigación suficientes como para poder acotar, delimitar esos cambios a lo largo del tiempo. A partir de aquí, y una vez vista la justificación y la pertinencia de estudios sobre la gestión y la comunicación de marcas, con todo el contexto del que hemos hablado, pues establezco tres hipótesis que, como os decía al comienzo de esta ponencia, pues tienen que ver un poco con la trayectoria investigadora que llevo desarrollando a lo largo del tiempo en esta disciplina de la comunicación o gestión de marcas. En este sentido, las tres hipótesis que planteo a lo largo de esta ponencia que vamos a desarrollar, por un lado sería la de que la gestión de marca no cuenta con un cuerpo teórico estandarizado que a través de un consenso básico entre expertos y perspectivas haya logrado definir y delimitar las disciplinas. La hipótesis 2 sería que la gestión de marca no tiene un peso relevante, entendida como materia propia, dentro de los grados de publicidad y relaciones públicas en la Universidad Española. En este sentido, lo abrimos, como decíamos antes, a una perspectiva de visión, ya no solo desde el grado de publicidad y relaciones públicas, sino desde todos los grados y titulaciones que tienen que ver con las facultades o que se imparten dentro de las facultades de ciencias de la comunicación en la Universidad Española. Y la tercera hipótesis, que sería que la gestión de marca no tiene un peso relevante, entendido como materia propia, una vez más, dentro de los estudios y producción científica, como os decía, en las titulaciones o en los perfiles de desarrollo, PDI, investigadores, etcétera, dentro de dentro de las facultades de ciencias de la comunicación en la Universidad Española. Como veis, estas tres hipótesis lo que hacen es trazar tres ideas fuerza que surgen a través, como os decía antes, de lo que hemos ido comentando, tanto en la parte de justificación como en la parte de pertinencia en cuanto al objeto de estudio, en este caso, pues la deriva, la producción y el desarrollo, tanto en titulaciones, en títulos en investigación, en producción científica, etcétera, etcétera, dentro del ámbito de la comunicación y de la gestión de marcas. A partir de aquí, vamos a comenzar a desarrollar unas pequeñas ideas fuerza también en la construcción de un cuerpo teórico, precisamente por lo que comentábamos en cuanto a problemática atávica que existe dentro de esta disciplina a la hora de acercarse, definir, delimitar el concepto y sobre todo, además del concepto, todos aquellos elementos, todas aquellas etapas que dan forma a este proceso y por tanto, a través de este cuerpo teórico, pues vamos a intentar delimitar el objeto de estudio y que quede más o menos claro para saber a qué nos estamos refiriendo y, por tanto, una vez que sabemos a qué nos estamos refiriendo en cuanto al objeto de estudio, poder estudiarlo y poder definirlo, medirlo, etcétera, etcétera. En cuanto al cuerpo teórico, pues lo primero que debemos de comenzar por hacer es irnos a la historia que se ha hecho, de dónde viene la marca, la gestión y la comunicación de marcas. Y en este sentido, pues a través de la revisión bibliográfica de expertos, como comentábamos antes, pues se establece un árbol genealógico, vamos a decir así, de la marca que comienza con esta prehistoria de la marca en el Antiguo Egipto y sobre todo con el desarrollo de la civilización y del pueblo de los fenicios. Este sería el primer nacimiento primigenio de la marca y estaría asociado al marcaje de mercancía, al marcaje de mercancía en cuanto al desarrollo, el transporte de la misma. El primer nacimiento como tal de la marca pues está documentado en la antigüedad clásica, especialmente en la antigua Grecia
y sobre todo luego ya fundamentada en el Imperio Romano. Y en este primer nacimiento de la marca, lo importante es este marcaje del que hablábamos en la prehistoria, pero este marcaje ya asociado a la identidad de un producto. Es decir, esta mercancía ya se convierte en producto, este producto tiene un valor añadido o un valor determinado, se crean ya estas perspectivas o estas impresiones en los futuros compradores, en los compradores potenciales, y por tanto hay que delimitar esta identidad para que el producto sea reconocido y por tanto a partir de aquí es muy importante este marcaje del producto para que asocie esa identidad y por tanto ese valor, esa procedencia, etcétera, etcétera, en cuanto al comercio que comenzaba a aflorar, por decirlo de alguna manera, en esta parte de la antigüedad clásica. Ya en la Edad Media, tanto en la alta como en la baja, se produce, por decirlo así, un segundo nacimiento de la marca. A partir de aquí, esta marca, este concepto de la marca, está muy asociado pues, a la diferente coyuntura, al contexto que se desarrolla en la Edad Media, especialmente con el hecho de que suceden guerras, hay muchos procesos de sucesión, etcétera, etcétera, y por tanto hay un desarrollo muy importante de todo lo que tiene que ver con el ámbito bélico, con el ámbito de los ejércitos, se crean y se fundamentan diferentes instituciones, especialmente todo lo que tiene que ver con clero, con estados, entre comillas, o protoestados relacionados o en torno a feudos, etcétera, y también con el nacimiento, evidentemente, de los gremios, una cuestión muy, muy corporativa y que, por tanto, con estos temas, este segundo nacimiento de la marca está muy asociado a ese marcaje, a esa identidad que veíamos antes en la antigüedad clásica, pero que aquí ya está asociado o se maneja asociado al propio producto, al propio marcaje o a la identidad de ese producto, relacionado ya, como decimos, con estas supramarcas que podrían ser, como os decía, pues el ejército, el clero, los gremios, etcétera, etcétera. En este sentido, se desarrollan marcas gráficas asociadas a esa identidad y, por tanto, al marcaje de estos ya no tan productos como, decirlo de alguna manera, que evidentemente se seguían realizando, pero sí ya damos un paso, subimos un escalón y nos vamos ya al ámbito corporativo. Por tanto, este segundo nacimiento, como veis aquí, pues tiene que ver mucho con la identidad gráfica y visual de la heráldica, con esta identidad de marca de las instituciones que se estaban desarrollando en la Edad Media y sobre todo también, como os decía antes, con la parte de los gremios, porque al final es una especie de desarrollo primigenio también del ámbito más corporativo, por decirlo de alguna manera. El tercer nacimiento de la marca se sitúa en la Edad Moderna y tiene que ver ya no solo con el ámbito de que hay instituciones o que hay identidades de marcas no solo asociadas a productos, sino también a instituciones, etcétera, etcétera. El desarrollo del comercio ha sufrido una evolución muy importante y, por tanto, en este tercer nacimiento lo que impera es ya la constitución como tal de la marca comercial para poder hacer un desarrollo comercial en cuanto a diferentes formas, diferentes lugares, etcétera, asociadas al marcaje, asociadas a esa identidad y sobre todo a que esa marca tenga esa naturaleza comercial que es parte de su identidad. Y por último, tendríamos la edad contemporánea, donde se asocia ya la marca a los diferentes paradigmas que van asociados al contexto donde se desarrolla, el contexto social, contexto económico, contexto cultural y evidentemente contexto comercial y corporativo. Aquí ya entendemos la marca en estos paradigmas que se van desarrollando como el activo más valioso de las compañías y es más, al ser activo más valioso de las compañías, hace que en muchas ocasiones comiencen en esta propiedad contemporánea los productos teniendo esa importancia, esa relevancia como tal, establecidos como marcas, pero a partir de aquí también lo que va a pasar es que la marca accede o alcanza un grado de protagonismo tal que va no a suplantar, porque los productos existen, pero sí que se va a elevar por encima de ellos y se va a constituir como un propio agente en sí mismo la marca que va a dar identidad a muchos de los productos que puedan contener ese tipo de marcas madres, ese tipo de marcas corporativas y ese tipo de actividad
comercial. En este sentido, pues estas serían, a grosso modo, perdón, el desarrollo de la marca como tal, el desarrollo histórico de la marca como tal. A partir de aquí nos centramos en la edad contemporánea, como hemos visto, y vamos a desarrollarlo, estas ideas, este desarrollo de la marca, ya por una forma más específica dentro de esta edad contemporánea, especialmente en el análisis del siglo XX y del comienzo de estas primeras décadas del siglo XXI. Las primeras décadas, la primera segunda década del siglo XX, donde aparece la conocida como publicidad científica, y a partir de aquí comienza a estudiarse el producto, el ámbito de vender el producto y diferenciarse de los demás. Y ahí es donde aparece como tal ya el sentimiento, la identidad de marca, especialmente a través de técnicas de investigación y desarrollo. Esta publicidad científica primigenia o una proto-publicidad científica, por decirlo así, a través de la técnica del argumento de venta que pone en marcha Lasker. En la tercera década del siglo XX tenemos, pues por las condiciones de contexto que decíamos antes, sociales y sobre todo económicas, de la crisis del 29, etcétera, etcétera, esta crisis lo que hace es que se ponga en marcha, está la naturaleza propia del sector, especialmente pues el de la publicidad y el de la comunicación, tengan que buscar nuevas herramientas y nuevas fórmulas para seguir siendo eficientes. Y por tanto, aquí pues aparecen nuevas técnicas como la Reason Why de Hopkins y de Kennedy, y con Neil McElroy pone en marcha algo que es un invento, vamos a decirlo así, tan importante como la gerencia de marca en Procter Gamble, que va a llegar hasta nuestros días. Esto lo que hace es, por un lado, ver que en esta década, pues el sector, como os decía, de la comunicación y la publicidad, comienza a ver cuál va a ser su tendencia a lo largo de la historia, y es, ocurren cuestiones relacionadas con el ámbito social, cultural y especialmente económico, que por tanto tiene que dar respuesta a estas cuestiones de contexto, y a partir de ahí pone soluciones para, como os decía antes, que no se pierda eficiencia en las campañas, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la parte de la gerencia de marca que se pone en marcha en Procter Gamble, pues lo que acaban identificando es la importancia de esta marca, en este caso asociada a los productos de consumo que vendía la marca Procter Gamble. En la cuarta década del siglo XX, pues evidentemente, una vez más, por una cuestión de contexto social, cultural, económico, etcétera, etcétera, pues tenemos en marcha un ámbito muy importante relacionado con la industria bélica, hay guerras, guerra mundial, etcétera, etcétera, y por tanto se desarrolla el ámbito de la propaganda y al mismo tiempo el ámbito de la publicidad racionalista. Esto puede considerarse una contradicción en sí misma, pero el hecho de adentrarnos en el análisis, lo que vemos es que son dos cuestiones absolutamente complementarias. Por un lado, el belicismo lo que hace es que los países, los ejércitos, los gobiernos y sobre todo las ideologías imperantes, en este caso, pues tengan que poner en marcha unos grandes mecanismos y un desarrollo muy importante de las técnicas de propaganda, y esto es lo que crea marcas como tal, que vamos a hablar del nazismo con sus marcas identitarias, etcétera, etcétera, y por tanto la marca sufre una eclosión aún mayor de la que había sufrido en las décadas anteriores. El hecho de que se necesite hacer propaganda que sea efectiva pone en marcha aún más técnicas y sobre todo el desarrollo de la corriente de la publicidad racionalista. De esta manera entendido, como veis, pues es, como os decía, perfectamente identificable que estas técnicas crecen de forma paralela y en simbiosis, porque se necesitan la una a la otra. La propaganda para que cause efecto este desarrollo de las marcas en el ámbito político, y la publicidad racionalista ayuda a crear herramientas que hagan que la publicidad y la propaganda sean aún más efectivas y eficientes. En la década de los años 50 del siglo XX, más allá de los medios de comunicación que existían por ese momento relacionados directamente con la prensa, con la cartelería y sobre todo con la radio, pues sufre aquí un cambio disruptivo, un cambio de modelo, y es la aparición de la televisión y de la imagen. Por tanto, a partir de aquí, la televisión pasa a convertirse en el medio de comunicación de masas por antonomasia, y su poder a través de la imagen es muy fuerte. Por tanto, a partir de aquí se desarrolla pues, el ámbito del spot, el ámbito de la Unique Selling Proposition, la investigación motivacional,
ahí con todas las corrientes derivadas de Freud y de Cheskin, que toma estas corrientes psicológicas, sociológicas, etcétera, y las pone en marcha a través de la lógica de la comunicación, en este sentido, en el ámbito de la publicidad. Y a partir de ahí, también Martino pone en marcha la teoría de la imagen. Todo esto lo que nos hace ver es que la potencia de la imagen, el desarrollo de un medio de comunicación de masas como es la televisión, que tiene a su favor el poder contar con millones de personas de audiencia potencial, hace que la publicidad vea o entre en su edad dorada, en su edad de oro, gracias a estas cuestiones y sobre todo a este desarrollo de técnicas relacionadas con el desarrollo para la eficiencia y para adaptarla, en este caso, a esta aparición que es la de la televisión. Podéis imaginaros que además de una edad dorada para el ámbito de la publicidad, pues lo es para el ámbito de las marcas, ya que su identidad, tanto visual como de valores, de concepto de marca, a través de los productos que vendía, pues se potencia muchísimo a través del spot, como estábamos viendo en estas características. En la década de los 60, como veis, estamos ya plenamente en un desarrollo pleno de la era de los productos y de la creatividad, con la teoría de la realidad, la Unique Selling Proposition, a través de RIPS, en competencia, vamos a decirlo así, con la teoría de la imagen de Theodore Levitt. Al final, de lo que se trata un poco es de que esta guerra, por decirlo así, de técnicas de comunicación estaban relacionadas más allá que con la propia eficiencia, con la manera de entender este poder del que os hablaba antes de la imagen, de esta imagen asociada a las marcas que se podían vender y por tanto hay una visión más racionalista de esta identidad visual, que es la teoría de RIPS, con esa Unique Selling Proposition también, buscando ese argumento de venta en el spot. Y por otro lado está la teoría de Levitt, la teoría de la imagen, que tiene que ver más con el ámbito cognitivo y del poder de la imagen a través de la comunicación y por tanto con esa identidad visual y con toda la creatividad que pueda implementar las campañas publicitarias a través del spot en televisión. Además, evidentemente, de que se seguía haciendo publicidad pues en radio, en televisión, radio, en prensa, en cartelería, etcétera, etcétera. En los años 70 parece que la teoría de Levitt parece que se desarrolla más tomando, sin dejar de tomar esa parte de la Unique Selling Proposition y se desarrolla en los años 70 todo lo que tiene que ver con la estrategia asociada, por un lado, a los canales de comunicación y por otro lado, a la planificación de campañas de publicidad. Y esto hace que toda esta estrategia en el desarrollo de campañas y en su planificación e implementación en medios, especialmente, como decía, en la televisión, hagan que se desarrolle la técnica de la imagen de marca, porque la marca, como os digo, y hemos ido viendo, va ganando protagonismo pues hasta nuestros días. Y en este sentido, el ámbito de la imagen de marca en la década de los 70 es ya pleno. A partir de aquí, pues se desarrolla todo lo que tiene que ver con perfiles de consumidor, con posicionamiento de marca, etcétera, etcétera, evidentemente con la publicación de Trout y de Rice, y con lo que tiene que ver con el desarrollo de esa teoría de la imagen de marca de Ogilvy, que también llega prácticamente hasta nuestros días, habiendo sufrido diferentes evoluciones, pero esa teoría de la imagen de marca asociada, como decía antes, a los productos que se venden, a la creatividad de las propias campañas y un poco a esa guerra que había en la década anterior, de los 60, como decía, entre la teoría de la imagen de Levitt y la teoría de la realidad de Rips, pues se fusionan, por decirlo así, Ogilvy lo que hace es fusionarlas y desde una corriente más de teoría de la imagen desarrolla su teoría de la imagen de marca que tiene que ver, como os decía antes, con el ámbito de que al producto se le da un valor y más allá de la funcionalidad del mismo aparecen creatividades y sobre todo cuestiones de identidad visual que hace que tenga una identidad determinada y por tanto cree esa imagen sobre los consumidores potenciales y por tanto por eso mismo Ogilvy denomina esta teoría como la imagen de marca.
Pasamos a la década de los años 80 y 90, donde se produce ya un desarrollo total de la sociedad de la imagen y del bienestar. Por tanto, aquí, como decimos siempre, la evolución de la marca tiene mucho que ver, evidentemente, con los medios de comunicación, pero también con el contexto pues, social, económico, cultural, político, etcétera, etcétera. Y por tanto, como os digo aquí, es muy importante tener en cuenta el desarrollo pleno de la sociedad de la imagen y, por tanto, también de la sociedad del bienestar en el primer mundo desarrollado, mundo occidental, etcétera, etcétera. Y por tanto estamos también en una aldea global y ahí todas las técnicas y todo el desarrollo de la imagen, de la comunicación y de la publicidad tienen un desarrollo, una implementación de tipo internacional que llega al ámbito global. Por tanto, aquí se desarrollan técnicas y cuestiones profesionales dentro del sector relacionadas pues, con la planificación estratégica, con la identidad de marca y el valor que se le asocia a la propia marca y con el tipo de publicidad que se empieza a buscar que vaya más allá de lo establecido, de lo específico, con la publicidad ATL y BTL. En este sentido, tiene que ver pues un poco con la propia idiosincrasia en el desarrollo que sufre la televisión, ya que pues al final, durante tantas décadas, siendo un medio de comunicación de masas, lo que hacen las propias masas es que logran un grado de formación y de educación televisiva en el que identifican los anuncios publicitarios que interrumpen la programación que están consumiendo y, por tanto, cada vez es más difícil alcanzar su atención y, por tanto, que las marcas sigan siendo o teniendo un impacto tan eficiente sobre esas masas de audiencia tan millonarias y, por tanto, pues se busca, por un lado, estas técnicas que pretenden hacer que las campañas publicitarias, especialmente en televisión, de marcas asociadas a los productos, sigan siendo, como os decía, eficientes, pero también las agencias empiezan a buscar otra serie de técnicas publicitarias que vayan más allá de los propios medios de comunicación establecidos para poder también llegar a los públicos objetivos e impactar con ellos. De ahí que comience el desarrollo pues, de la publicidad y de la comunicación de marcas divididas pues, entre ATL y BTL. Y por último, pues llegamos al siglo XXI en el que nos encontramos, donde, bueno, las principales características, como os decía al comienzo en la justificación, tienen que ver pues, con la democratización tecnológica asociada al desarrollo de Internet y a la democratización también de Internet y a los cambios disruptivos que se van produciendo gracias a este desarrollo, a esta democratización tecnológica y democratización de Internet. Y por tanto, esta globalización se extiende, se amplía y se genera en torno a esta evolución o esta democratización tecnológica. Aparece, por tanto, ya en el sentido más integrado y a la vez más multidisciplinar todo lo que tiene que ver con la gestión y con la creación de experiencias de marca. Y aquí, pues evidentemente, con el contexto digital, pues se produce esta dicotomía que os comentaba antes entre el viejo modelo de comunicaciones, medios de comunicación relacionada con pues, la unidireccionalidad, el ámbito de hay un agente que crea un mensaje, ese mensaje pues, se desarrolla a través de un canal y llega a un receptor pasivo y todo esto, como decimos, cambia con el ámbito digital. Por tanto, de esta manera tenemos ya la edad contemporánea identificada y visto el desarrollo del sector, de la comunicación y de la publicidad en torno a la creación y a la comunicación de marcas y, por tanto, pues vemos que se establecen aquí, pues, digamos, tres etapas más o menos bien reconocidas. Por un lado, la primera etapa relacionada con las primeras décadas analizadas, más relacionadas con el ámbito, más aplicadas sobre el ámbito de desarrollo del producto. Luego tenemos el ámbito de la imagen, por decirlo así, primero más visual, más funcional y luego más simbólica. Nos vamos ya al ámbito más inmaterial y por último estamos totalmente en el ámbito de las emociones, en el ámbito inmaterial y que sería todo lo que tiene que ver con los elementos de conexiones entre la marca o que logra crear la marca con los públicos y evidentemente en el ámbito digital con los usuarios. A partir de aquí os dejo pues, el ámbito de los paradigmas, como hablábamos antes, asociados a los modelos, el modelo de producto, el modelo de imagen, visual y simbólico,
y el modelo de conexiones, con las diferentes técnicas, las diferentes características y elementos que aportan cada uno de ellos dentro y aplicado, evidentemente, desde el ámbito de las ciencias de la comunicación. Y a partir de aquí, pues podemos ya asociar un poco, delimitar el ámbito de la marca con estos paradigmas que la desarrollan y la identifican, con el de producto, el de imagen visual y simbólica y el de conexiones, con unas diferentes dimensiones que tiene la marca en sí misma, pero que tienen que estar integradas, que sería la administrativa, la organizacional, la corporativa, la comercial y esa visión integrada, como os decía, que es la que da valor y la que crea ese conjunto que logra hacer que la marca conecte con los públicos, con unas diferentes características entendidas como un fenómeno complejo, como os decía al comienzo, que además es polisémico y multidisciplinar, que posee además una naturaleza dinámica, de ahí toda la importancia de seguir estudiando e investigando en la marca, ya que no es una realidad cerrada y estanca, sino que es de naturaleza dinámica. Y el hecho de poder entenderla en nuestros días, más allá del ámbito funcional, ir al ámbito de las conexiones, como decíamos antes. Y por tanto, el poder definir la marca como la promesa de una experiencia cumplida, que es lo que pone en valor esa conexión que se establece entre la organización, a través de la marca como agente protagonista, y esa conexión con los usuarios, que serían los elementos, los usuarios que tienen el poder ahora mismo dentro del ámbito digital, del contexto digital, y por tanto la marca tiene que pasar a conformar esa delimitación del concepto como esa promesa de una experiencia cumplida. A partir de aquí os dejo aquí también diferentes conceptos de integración de la marca, pero bueno, con este desarrollo y características creo que queda bastante bien entendido. A partir de aquí, pues os dejo también un par de esquemas donde podéis entender lo que tiene que ver con el concepto de identidad del que hablábamos, que al final se trata de una cuestión interna, ¿no? que desarrolla y que crean las agencias, los propios departamentos internos, etcétera, etcétera, para poder proyectarlo hacia el exterior. A partir de la integración de esta estrategia de gestión y de comunicación de marca, se construye la marca y por tanto se proyecta la identidad, y la proyección de esta identidad en la mente de los públicos objetivos, de los públicos de interés, son los que crean en su propia mente esa imagen de marca de la que estábamos hablando antes. Por tanto, tiene que ver con ese ámbito de proyección, de estrategia, y por otro lado la imagen de marca, que sería la parte de la recepción, de cómo esa imagen se crea al recibir esos impactos, esas proyecciones de la marca en la mente de los públicos. Y aquí abajo os dejo también pues, todo lo que tiene que ver con la relación entre los conceptos de identidad y marca que van evolucionando, ¿no? De esa parte, de esa manera interna en cuanto a la proyección, hasta esa parte externa, que sea la parte de recepción y de imagen de marca. Dicho lo cual, pasamos ya más allá del ámbito de definición y delimitación de la marca, al proceso, al concepto de gestión de marca, de gestión o comunicación de marca. A partir de aquí, establecemos, como decía antes, a través de un importante y profundo estudio bibliográfico de expertos, tanto del sector como de la academia, tanto nacionales como internacionales, y de esta manera pues establecemos unas características principales que son las que nos van a ayudar a comprender, a delimitar y, por tanto, a definir el concepto, la realidad de lo que estamos denominando como gestión, comunicación de marca. Las características serían pues, que se trata de un proceso integral de naturaleza multidisciplinar y, por tanto, estamos hablando de un sistema holístico, que es lo que crea ese concepto o que nos ayuda a poder delimitar y a poder adentrarnos en la investigación de ese concepto. Por otro lado, tenemos muy claro que se trata de un proceso estratégico con una visión de construcción estratégica puesta en el medio largo plazo, evidentemente, que se trata de una disciplina profesional especializada y que además se expande y tiene que ver con todas las actividades estratégicas desarrolladas en el ámbito pues, de la comunicación, de la publicidad, del marketing, del propio management, etcétera, etcétera. Por tanto, directamente relacionado con el ámbito de las ciencias de la comunicación, que persigue dotar de valor añadido a la marca y que sea única y diferente con respecto a sus competidoras,
que además, como hemos ido diciendo hasta ahora, tiene que adaptarse en cuanto a la oferta y a la realidad paradigmática del momento para no perder esa eficiencia o esa eficacia de la que estábamos hablando y saber adentrarse en el ámbito del presente y con la perspectiva de que no pierda esa integridad en el ámbito del futuro y, evidentemente, poder acercarnos a este concepto, a esta realidad, pues desde una perspectiva de integración, como decíamos, precisamente para dar respuesta a esa problemática atávica en cuanto a poder encontrar un consenso entre diferentes expertos, tanto del ámbito del sector comercial, del sector de las agencias, etcétera, del sector profesional, vamos a decirlo así, como del sector académico y de la investigación científica. Por tanto, aquí pues dejo dos definiciones que podrían hacernos delimitar este concepto. Por un lado, os dejo la definición de AEBRAND, que es la Asociación Española de Agencias de Branding, de Gestión y de Comunicación de Marcas, que es la gestión inteligente, estratégica y creativa de todos aquellos elementos diferenciadores de la identidad de una marca, tangibles o intangibles, y que contribuyen a la distribución, construcción de una promesa y de una experiencia de marca ventajosa, distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo. Veis que se trabajan conceptos que hemos ido además desarrollando e identificando a lo largo del tiempo en la parte de marco teórico, tanto de desarrollo y apego histórico a la marca, como de concepto de marca, y que ahora lo extraemos aquí en cuanto a la definición del proceso de gestión y de comunicación de marca. Todas estas características y esta definición, pues se establece un concepto de integración, como os decía, que sería el de, entendemos que la gestión de marca hace referencia a la elaboración por parte de una serie de profesionales especializados de un proceso coherente, constante y consistente, de naturaleza holística y multidisciplinar, que, de forma integrada, gracias a un enfoque sistémico, se encarga de gestionar estratégicamente una marca con el fin de hacerla única y diferente al resto, conectándola con sus públicos a través de la experiencia que le dotan de un determinado valor añadido sostenido en el tiempo. Y por tanto, con esto tenemos una perfecta integración o definición de lo que es la gestión o comunicación de marcas y sus etapas cíclicas, es decir, todo proceso de gestión y comunicación de marca tiene estas etapas cíclicas que sean el de investigación, estrategia, implementación y medición. Y una vez que hemos medido cómo se ha desarrollado todo este proceso, volvemos una vez más a la parte de investigación para poner en marcha si hace falta o no cambios en la estrategia y en la implementación. Por tanto, se trata de un proceso que debe ser cíclico y que debe repetirse una y otra vez para que todo vaya bien. A partir de aquí, la gestión de marca, etapas, una vez que hemos identificado todas estas cuestiones, pues sería la etapa de construcción, que sería esa primera etapa relacionada con el ámbito como hemos visto, con el ámbito anterior del análisis y de la puesta en marcha de la estrategia, con la historia, personaje fundador, visión, misión y valores, posicionamiento de marca, producto, precio, canales de distribución y el marketing mix, cliente y competencia, atributos, beneficios, actitudes, alineación interna de recursos humanos y luego todo lo que tiene que ver con el concepto de marca entendido en el ámbito más multidisciplinar y extenso, ya que se trata de un concepto, una personalidad de la marca relacionado también con diferentes factores que la anclan al contexto en el que se esté desarrollando. La segunda etapa, que será la de comunicación, entendida como tal, con el desarrollo y la construcción de la identidad visual, de una identidad verbal y, evidentemente, de todo ese proceso estratégico del que estamos hablando, de comunicaciones integradas de marca, que tienen que desarrollar estas proyecciones de la marca, esta comunicación, al final, se quiera o no, siempre se comunica y, por tanto, todas estas proyecciones de la marca tienen que estar controladas y gestionadas de la forma más estratégica y eficientemente posible, tanto en el aspecto interno como en el aspecto externo. La tercera etapa, que sería todo aquello relacionado con el desarrollo de la arquitectura de la marca a través de la organización jerárquica, con una cartera, un portfolio determinado en función de la naturaleza que tenga esa marca, con unas asociaciones y extensiones determinadas en función de la estrategia y de la naturaleza de la propia marca, y luego con las colaboraciones que pueda poner en marcha con marcas externas o lo denominado técnicamente como co-branding. Y por último, esta etapa que decíamos de medición en cuanto al desarrollo y la medición de la salud de marca, en cuanto a conceptos básicos para poder entender la salud de marca, como es la medición de la notoriedad, de la relevancia, de la calidad percibida, de la imagen, de la lealtad y la fidelidad, muy importante, de la marca, evidentemente, de esa propia reputación de la marca, y nos vamos ya al ámbito más corporativo, y con la personalidad de la que hablábamos antes, que tiene que verse, que tiene que conocerse, si se hace un buen trabajo estratégico con el concepto de marca. Con esto tendríamos las etapas
que dan visión a este proceso. Y ya de forma más rápida, nos vamos a la parte de investigación, como os decía antes, que desarrollo o que he ido desarrollando a lo largo de los años como investigador, y que por tanto os presento de manera muy somera para que tengáis una visión pues de cómo se establece todo lo que tiene que ver con la comunicación y la imagen, perdón, con la comunicación y con la gestión de marcas dentro del ámbito de las facultades de comunicación en la Universidad Española. En este sentido, ¿cuál es el papel que juega la gestión, comunicación de marcas dentro de las asignaturas en grados de publicidad, marketing, comunicación publicitaria y comunicación corporativa en las facultades de comunicación en la Universidad Española? Bueno, pues con un estudio de todas y cada una de los grados, de todas y cada una de las asignaturas que se imparten en esos grados a través de sus guías docentes, se establece que una vez que se han analizado todas este número de asignaturas, pues que el 15,56% se establecen o se identifican con el ámbito específico de la construcción de marca, como veíamos antes, que son las etapas en las que se vive el proceso. Con el ámbito de la comunicación de marca, el 30,24% de las asignaturas, tiene ya un porcentaje interesante. 0% de asignaturas en estos grados relacionadas con la etapa de arquitectura de marca, simplemente el 0,27% con la etapa de medición de marca y simplemente el 0,42% de asignaturas que están relacionadas directamente con la gestión y comunicación de marca entendida como materia propia y por tanto con esta visión de integración de la materia específica que se desarrolla, es decir, simplemente un 0,42%. El resto, el 53,51% del resto de asignaturas analizadas, va a otros y no tiene que ver, no tiene una relación directa con el ámbito o con el proceso de gestión, comunicación de marca. A partir de aquí, una nueva investigación, en este caso de las publicaciones relacionadas con gestión de marca. Y como veis aquí, pues se establecen unas búsquedas en los principales buscadores académicos nacionales e internacionales y se obtiene que hay un desarrollo de publicaciones de producción científica relacionadas con el concepto de brand, de marca también en español, buscado en los dos idiomas. Como veis, pues hay una continua aceleración en la producción científica, especialmente hasta la primera década del siglo XXI, y en las décadas del siglo XXI, en la segunda década, vemos que comienza a bajar un poquito. Esto también pasa, o esta tendencia ocurre lo mismo con la parte de gestión de marca, entendida como gestión de marca y brand management buscado en inglés, que también el siglo XX van creciendo toda la producción científica, crece de forma exponencial, como pasaba antes también en el final del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Sucede lo mismo con la palabra buscada branding y también sucede con el concepto de comunicaciones integradas de marca. En este sentido, pues todo lo que tiene que ver con estos desarrollos de la producción, perdón, científica de comunicación o gestión de marca, como veis, pues toda esta tendencia tiene que ver con un desarrollo exponencial muy importante, con un crecimiento muy importante a lo largo de todo el siglo XX, con un crecimiento exponencial en la última década del siglo XX y primera década del siglo XXI, y se ve en esta tendencia que la segunda década del siglo XXI, en estas búsquedas de producción científica, van desapareciendo. Esto de forma luego cualitativa se demuestra que lo que ocurre es que se produce una mayor diversificación, una multiplicación en la diversificación de este tipo de investigaciones y por tanto no es que se deje de investigar en marca, la marca sigue siendo absolutamente relevante y protagonista, sino que de forma cualitativa se ve que hay una mayor diversificación y por tanto es más difícil buscarlo como un concepto como tal, sino que se produce una mayor diversificación, repito, en este ámbito de investigación. En cuanto a la gestión de marca en grados de publicidad, pues el 13,5% de las asignaturas que tienen relación con construcción estratégica, esta parte del proceso, el 1,2% de las asignaturas relacionadas con comunicación de marca, no se encuentran asignaturas relacionadas también, como veíamos antes, con el ámbito de la arquitectura, con lo cual sucede lo mismo, y el 24% de las asignaturas relacionadas con medición o análisis de marca de esta etapa de la comunicación, gestión de marca, y por tanto aquí sí que vemos un importante porcentaje en cuanto al ámbito de la medición o el análisis de marca relacionado con analítica también en general. 0,36% simplemente de las asignaturas relacionadas con gestión de marca entendida como materia propia,
por tanto, volvemos a tener un porcentaje bastante bajo, y el 54,7% de las asignaturas analizadas, el restantes, no tienen ningún tipo de relación directa con el proceso de gestión de marca. En cuanto a otra investigación llevada a cabo, en este caso de másteres oficiales en Ciencias de la Comunicación, como veis, estamos observando todo lo que tiene que ver con asignaturas, con grados. Ahora vamos a másteres oficiales en Ciencias de la Comunicación, encontrando 7 másteres no oficiales en escuelas de negocios sin relación clara con la universidad que funcionan de partner, 7 másteres relacionados con el ámbito de la comunicación y de la gestión de marcas, 5 másteres no oficiales en donde hay un máster propio avalado por universidades y 4 por centros de negocios y por universidades, más una consultora, y se encuentra simplemente un máster universitario oficial que está desarrollando una universidad privada online relacionado directamente con el ámbito de la gestión y la comunicación de marca. En total, pues nos encontramos con 6 másteres de formación completa en gestión de marca y 7 másteres que cumplen de forma parcial con la gestión de marca relacionada con alguna de las etapas, como hemos visto, que hemos identificado, de los cuales pues 2 están relacionados con la etapa de estrategia de construcción de marca, 4 con la parte o con la etapa de comunicación de marca, y uno de los másteres con la parte de arquitectura de marca. No se encuentra ningún máster relacionado con la etapa de análisis. Y para terminar, pues una nueva investigación que he desarrollado en torno al ámbito de la comunicación y la gestión de marcas aplicados en las ciencias de la comunicación en las universidades españolas, pues llegamos al culmen, ¿no? Hemos visto las asignaturas en grados, los grados, los másteres oficiales y ahora ya nos vamos al ámbito de las tesis doctorales, con 44 tesis doctorales que contuvieron el término de marca dentro del título del trabajo, 6 tesis que se enmarcan dentro del área de las ciencias de la comunicación. De estas 4 tesis se centran directamente en este ámbito comunicativo. Simplemente una de ellas tiene que ver con la etapa de construcción de marca. Una de ellas también tiene que ver con la etapa de construcción de la arquitectura de la marca. Y no hay tesis doctorales sobre gestión de marca entendida como materia propia, una vez más. Es una pena, pero no se han encontrado. Y sí que es verdad que se identifica una tesis que cumple con el criterio de búsqueda de branding, pero una vez que se ha investigado de forma cualitativa ya cuáles son los contenidos, etcétera, de esta tesis doctoral, pues se ve que tiene más que ver con el ámbito de la comunicación de marca, visto desde una naturaleza corporativa y especialmente relacionada con el periodismo y con el desarrollo de la gestión comunicativa en redes sociales. Por tanto, no se puede asociar en ningún caso esta tesis a un entendimiento de la materia pues entendida como materia propia, como hemos visto antes, que cumpliera con estas 4 características de etapas la que hemos definido y delimitado. No me extiendo mucho más y vamos ya al apartado de conclusiones, después de que hemos visto, como habéis visto, pues toda la parte de marco teórico en la que hemos delimitado y definido tanto la marca como el ámbito de la comunicación, gestión de marcas. Hemos visto, como os decía, pues todo este desarrollo que he hecho a lo largo del tiempo en cuanto a la investigación en comunicación y gestión de marcas, tanto de asignaturas en grados de Ciencias de la Comunicación como investigación en los grados de Ciencias de la Comunicación, así como la identificación de másteres oficiales, tesis doctorales y producción científica relacionada con Ciencias de la Comunicación, en este caso en el ámbito internacional, en el caso de las titulaciones en las universidades, en las facultades de Ciencias de la Comunicación de las universidades españolas, y por tanto vamos a ir a las conclusiones para dar respuesta a las hipótesis planteadas en el inicio de esta ponencia. Por un lado, pues en el cuerpo teórico tenemos la definición que hemos realizado, las corrientes, las tendencias y esa naturaleza multidisciplinar, holística y de integración que necesitamos entender para delimitar el área del conocimiento, en este caso de la comunicación de marca o gestión de marca. Por otro lado, tenemos la parte de títulos y docencia, con un mayor protagonismo en asignaturas propias, con una visibilidad dentro de los grados, con una especialización existente en másteres y con un avance del conocimiento en tesis doctorales. En cuanto a la perspectiva, disculpad que se ha saltado aquí. En cuanto a la perspectiva, como os decía, vamos a ir ahora, pero bueno, con lo que hemos visto de títulos de docencia y con lo que hemos visto en los resultados que os he compartido, pues podemos definir, por un lado, la primera hipótesis se da respuesta con este cuerpo teórico, y es que existe evidentemente esa problemática atávica
y es difícil poder encontrar una definición, por tanto, de consenso, y por eso se ha realizado esa definición que os compartía en cuanto a una amalgama, esa visión de naturaleza integradora, una amalgama de expertos. Por tanto, también, una vez que hemos visto la parte de títulos y docencia, la aparición y el registro de asignaturas relacionadas con el ámbito de la comunicación y la gestión de marcas, en muchos casos relacionadas con etapas de esa parte de gestión o de comunicación de marcas, pero sí que es verdad que no hay una situación o no hay un peso relevante, vistos los resultados, de la propia gestión, comunicación de marcas dentro de los grados, de los másteres y de las tesis doctorales dentro de las facultades de comunicación en la Universidad Española. Y la producción científica, como os decía antes, sí que existe un gran salto de producción científica a lo largo de las décadas del siglo XX, un salto evidentemente cuantitativo y cualitativo muy importante en la última década del siglo XX y especialmente en la primera del siglo XXI, y luego lo que se produce es una mayor producción científica, pero mucho más diversificada en torno a todo lo que tiene que ver con comunicación y gestión de marca. Y por último, como os decía, y muy importante para poder seguir investigando en esta disciplina, que me parece muy relevante dentro del ámbito del contexto digital en el que nos movemos, y por tanto hay que seguir profundizando en ella, pues estos puntos que os dejo por aquí de prospectiva, que sería con el seguimiento o seguir investigando en el área en esta área del conocimiento, tanto en la parte teórica, en la parte académica, en la parte científica y, muy importante, como decía antes, en la parte profesional, tanto lo que se hace de forma local, en este sentido, local, regional, nacional, y también, evidentemente, en todo lo que se hace en el ámbito internacional y global. Por otro lado, en cuanto a perspectivas, la identificación de tendencias, precisamente por el contexto en el que vivimos, en el contexto digital, y por tanto la investigación en la materia, más allá de la propia materia de la gestión y comunicación de marcas, pues todo lo que está haciendo ahora en cuanto a tendencias, en cuanto a plataforma de marca, en cuanto a todo lo que tiene que ver con propósito de marca, con identidad digital de las marcas y, evidentemente, con ese desarrollo de la inteligencia artificial y cómo puede aplicarse o cómo puede desarrollarse en torno a la gestión y comunicación de marcas. Por otro lado, otro punto dentro de la perspectiva sería estudiar e investigar la propia relevancia que tiene la marca en este contexto digital, como os estaba diciendo. Y por último, y pues esto es como algo que quería también dejar aquí constancia de ello en esta ponencia, y por tanto todos aquellos colegas que estéis interesados en investigar dentro del ámbito de la comunicación, de la gestión de marcas, mi intención es poner en marcha, llevar a cabo un observatorio relacionado con la gestión y la comunicación de marcas en el ámbito universitario español dentro de las facultades de ciencias de la comunicación, con las variables que hemos visto antes, es decir, cuál es su importancia y cuál es su situación, tanto en las asignaturas como en los grados, como en los másteres, como en las tesis doctorales, así como en todo aquello que tenga que ver con la producción científica dentro del ámbito de las ciencias de la comunicación en las facultades españolas relacionadas con la gestión de marca y con la comunicación de marca. Por tanto, os dejo aquí esta idea que estoy comenzando a desarrollar. Todos aquellos colegas que estéis interesados en participar o en colaborar, pues os dejo aquí también mi email para que podáis hacerlo y poder poner en marcha este proyecto. Y para todos aquellos que tengáis cualquier duda, cualquier cuestión relacionada con el ámbito de la gestión, de la comunicación de marcas, pues también quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Dicho lo cual, cierro aquí mi ponencia, os doy las gracias por vuestra atención y nada, nos seguimos viendo a lo largo del congreso, de este primer congreso internacional, TICOM, de tendencias de investigación en comunicación. Un saludo muy grande para todos. Ha sido un placer.